Saludamos a todos aquellos que también nos ven por televisión y por internet. Es una bendición que hoy podamos estar en este lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Hoy tenemos un tema, hermano. ¿Usted ya lo está viendo en pantalla o todavía no? No, es que es allá. Mire, lo que pasa es cuando uno se acostumbra a lo mismo, ¿verdad? Él quiso ayudar, pero desconectó. Hoy tenemos un tema, hermano, mientras ¿verdad? Ahí los técnicos nos ayudan. Los dormidos al mover de Dios. Amén. Amén. Porque, hermano, podemos estar aquí, pero podemos estar dormidos al amor de Dios, al mover de Dios, a la sanidad de Dios, al alimento espiritual de Dios. A todo podemos estar dormidos. Amén. Tal vez si alguien le avisa a George o a mi esposa que le ayuden ahí a Jairo, hermano, que ya estaba eso seteado, ¿verdad? Pero queremos, mientras tanto, yo quiero leerles ahí en la palabra lo que ¿cómo se llama? Esta mañana queremos impartirle. Abra su Biblia mientras usted ahí lee, hermano, Primera Tesalonicenses 5:1. Y vamos a estar compartiendo, hermano, lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Cuando lo tenga, usted me da un amén. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5:1. Vamos a estar leyendo la palabra, lo que el Señor quiere a nosotros decirnos en el amor de Jesucristo, ¿verdad? Dice: ahora bien, hermanos, todavía no sale. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Amén. No dice que vendrá como ladrón en la noche, como suele llegar un ladrón en la noche. Amén. Entonces miramos, hermano, que ¿cuántos están preparados para la venida del Señor? Si hoy viniera el Señor, ¿cuántos apareceríamos en el cielo mañana? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Amén. Por fe aparecemos allá, si no estamos dormidos. Porque el problema es cuando nosotros, hermano, nos dormimos espiritualmente, no estamos despiertos. Porque podemos estar despiertos a las cosas terrenales, pero podemos estar dormidos a los acontecimientos espirituales o al mover de Dios espiritual. Por eso, algunas veces, ¿por qué será que algunos son tocados por el Señor y otros no? No es porque el Señor no quiera. Lo que pasa es que verá como pasó ahora que se desconectó el cable. Estamos conectados al cable que no debemos. Mire que tan fácil ahora. Hace 2 días o 3 días dicen, a mí me contaron que se volvieron locos porque se fue el internet por 2 horas, el WhatsApp por 2 horas. Yo ni me di cuenta. Mire, gracias a Dios. Pero si alguno sufrió de eso, preocúpese. Yo no me di cuenta, de verdad, hermano, no me di cuenta. Me di cuenta porque algunos estaban, hermano, llorando que no tenían WhatsApp por 2 horas. Y ahí sí es un problema, ¿verdad? El que haya, hermano, no puedas tener la comunión con Dios. Tiene que ser 24/7 los 365 días del año. Amén. Estamos ahí teniendo un problema técnico, hermano, pero mire, como usted tiene su Biblia ahí, ¿verdad?
Vamos, dice Primera Tesalonicenses 5:3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Porque, hermano, mire, nosotros tenemos que estar apercibidos, nosotros tenemos que estar, hermano, preparados para cuando venga el tiempo, porque nos tenemos que ir con el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Amén. Tenemos, hermano, que estar apercibidos a la venida del Señor. Ahora, a mí me sorprende aún más que aquí se anuncian actividades y que hay personas que no se enteran de esas actividades, aún dentro de la iglesia. ¿Y cuándo anunciaron esto? Yo no me di cuenta que iba a haber tal actividad. Hermano, mire, hoy nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros seamos, hermano, nos llegue la información, y la única forma que nos va a llegar la información es a través de su Espíritu Santo. El Señor, hermano, va a decirnos cuándo es el momento, cuándo es el tiempo, porque nos va a venir hablando de una preparación. Amén. Porque, hermano, estamos en este lugar, pero estamos aquí preparándonos. Yo no sé cuántos se están preparando para la venida del Señor, hermano, pero nosotros tenemos que estarnos preparando a diario. Amén. Arreglándonos. Mire, ya está apareciendo. Gloria a Dios. Es que eso también se está arreglando. Lo que pasa cuando los cables espirituales, hermanos, se tuercen, suceden cosas, hermano, que no aparece nada en la vida del hombre. Yo no entiendo lo que está pasando, y cómo va a entender si está desconectado. Amén. Mire, ahora sí le vamos a ir dando, mire, qué fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Porque hay alguien que sabe manejarlo. Cuando nosotros estamos conectados al Padre, es fácil ser manejados. Amén. Porque a veces los cables terrenales se le cruzan a uno en el camino, y uno dice, pero no entiendo lo que me está pasando. No entiendo a mi marido. ¿Y cómo lo va a entender si el marido anda conectado y ella anda desconectada? No entiendo a mi mujer. La mujer está conectada con Dios y él está desconectado. Se cruzan los cables, hermano. Entonces dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Porque ahora el mundo lo que anda buscando es paz, y han hecho tratados de paz, pero les falta algo. Cuando ofrezcan seguridad, entonces nos vamos con el Señor. Aleluya. Mas vosotros, y ahí le habla al pueblo, hermanos, dígale hermano, te están hablando. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque, hermano, no van a ser sorprendidos, porque a uno le han enseñado películas que los aviones se estrellan, que los barcos se hunden, que los carros chocan unos con otros. El que sabe la hora, hermano, mire, ¿qué Dios va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No es que va a venir a las 12 de la noche, tampoco. Va a venir en el momento que nosotros lo esperemos. Pero eso sí, el Señor viene. Dice el 5:5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Por tanto, no durmamos, y aquí es donde entra el tema.
como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que hay un dormir espiritual. Físicamente todos dormimos, ¿verdad? Y a veces dormimos más de la cuenta. Algunos tienen ese don de dormir más de la cuenta. Hermano, y qué tremendo es eso. Mire, volvimos otra vez. Yo lo moví. Bueno, pero no se preocupe, que palabra de Dios hay. Yo recuerdo hace un tiempo que estábamos en casa de campo y una hermana me empezó a hablar de parte de Dios y me dice: da la palabra, ¿cómo te la dan? Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque realmente muchas veces uno se cohíbe de decir algo, hermano, porque otro puede pensar: me tiró una puya. Pero hermano, aquí yo no traigo puyas para nadie. Aquí lo que traigo es palabra de Dios para el que la necesita. Que de este lugar se vaya usted refrescado por la presencia de Dios y su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que hacen las puyas? Las puyas hieren. Pero a mí no me han enseñado a predicar con el hígado. A mí me han enseñado a dar la palabra de Dios como Él quiere que la dé. Y yo ahí tengo a mi esposa, hermano, y mi esposa a veces se sienta en la primera fila. Hoy está ocupada, ¿verdad? Pero me dice: el mensaje es un poco fuerte. Le digo: sí, Dios sabe cuando necesitamos doble. Cuando usted se toma una pastilla, dice: ay, no, me voy a tomar dos porque una no me hace nada. Verá, muchas veces el Señor, hermano, nos habla porque quiere despertarnos. Como cuando usted llega con su niño: levántate. Y dulcemente usted lo levanta, pero mira que no se despierta. ¿Qué hace entonces? Lo sacude: ya es tiempo que te levantes, que tienes que irte a la escuela. Amén. A todos los padres nos ha pasado eso, ¿verdad? Porque es hora que te levantes, ¿no? Y no hay señales hasta que uno entra. Y el Señor quiere en esta mañana despertarnos espiritualmente. Amén. Dice el 7: porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tenerlas sobre, hermano, y una es la fe, ¿verdad? Y otra, hermano, el amor, la esperanza, hermano, por el cual nosotros esperamos. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Pero entonces, ¿por qué está hablando de un adormecer? De un emborrachamiento. Hay personas que se emborrachan no de licor, sino se emborrachan de amistades. Y no puede dejar las amistades que lo arrastran fuera del propósito de Dios. Y ese es un adormecimiento, es un emborrachamiento, el cual nosotros, hermano, debemos de salir de eso y estar alertas. La Biblia dice que estemos alertas. Alguien que está alerta, hermano, es aquel que está pendiente de lo que va a pasar mañana. Y mire, este acontecimiento, la venida del Señor, hermano, muchos. Yo estaba leyendo un reportaje de un pastor ayer que él negaba que la venida de Cristo. Yo me imagino que estaba ebrio, hermano, por lo de este mundo, ¿verdad? Pero hay un hombre en la Biblia, no sé si se alcanza a ver, no, bueno, se fue otra vez. Mire, es que el dormir de Sansón, y usted abre su Biblia ahí en Jueces capítulo 16 versículo 20, porque es fácil leerlo, pero mejor abra su Biblia, usted que trajo su Biblia, o encienda su Biblia, el que la tiene electrónica, verá, hermano, porque tenemos que leer la Biblia de alguna forma. Dice Jueces 16, 20: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como de las otras veces y escaparé.
pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¡Qué peligro, hermano! Fíjese que Sansón, el peligro es que nosotros como humanamente empezamos a jugar con el pecado. Una no es ni una. Y empezamos, mire, hay gente que empieza con una cerveza y termina borracho. Hay gente que empieza con un noviecito y termina con un desenfreno. Hay gente que empieza con una amistad y no hace que la amistad se convierta, sino que esa persona se convierte a las amistades. Cuando usted se cuenta, se la han llevado de la iglesia. Amén. Porque, hermano, tenemos que estar alerta. Hoy más que nunca la iglesia se va a vestir de su gloria, pero el diablo no se va a quedar tranquilo. Amén. Esta iglesia tiene promesa. ¿Y usted cree que el diablo no lo sabe que tiene promesa? Se va a levantar. El peligro es que lo duerma. ¿Cómo se durmieron a Sansón? Sansón empezó Dalila a coquetearle, y cada vez que le daba sueñito, dice la Biblia que su descanso, su reposo, su siesta era en las piernas de Dalila. Así empezó la relación. Y entonces, ay, Sansoncito, y le hacía piojito y le tocaba las guedejas. Eran 7 guedejas, 7 unciones que tenía Sansón. Todo empieza por un poquito. Por eso la Biblia dice que un poco de levadura daña toda la masa. Mire, hermano, quiero anunciarle de una vez, ¿verdad? Nosotros este año dijimos que era un año que íbamos a hacer actividades espirituales. Y empezamos en Romana, hermano, la primera semana de oración. Mire, fue gloriosa. Y qué victoria, porque el Señor respondió muchas de las peticiones y los hermanos testificaban de lo que Dios había hecho. Pues hicimos la segunda. Y en la segunda dijimos, el Señor va a responder peticiones. ¿Sabe qué pasó en la segunda semana de oración? Empezaron a salir cacatas, 100 pies. Y ahora la semana que viene empezamos con la tercera, porque aquí vamos a anunciarla cuando nos toca la otra semana. Porque, hermanos, se empieza a manifestar lo que está oculto. Amén. ¿Cuántos quieren que se manifieste lo que está escondidito bajo la silla? Lo que nadie lo puede ver, pero los moveres espirituales despiertan a los dormidos. Hermano, ¿no es cierto que la Biblia dice que velemos para qué? Para no caer en tentación, hermano. Pero si en nuestra vida nunca oramos solo cuando estamos apurados y pedimos ayuda todavía. Ayúdeme a orar. Mire, Sansón, ¿cuándo, hermano, despertó Sansón de su sueño? Cuando ya le habían puesto un molino, le habían sacado los ojos. Sansón despierta. Hermano, qué terrible es que nosotros despertemos sin ojos espirituales. Y por misericordia de Dios, al final a Sansón le empezó a crecer otra vez el cabello, la unción. Hermano, pero ese no era el propósito de Dios, que Sansón muriera como murió. El propósito de Dios era levantar un libertador de su pueblo, sacarlo de la esclavitud. Amén. Mire, esto está como el WhatsApp, ¿verdad? Como el WhatsApp que no le quiso responder a usted los días anteriores. Gloria a Dios. ¿Cuántos están despiertos? Las consecuencias del dormir.
Dice, los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino en la prisión. Wow, qué trato de un hombre de Dios. Hermano, sabes que físicamente tal vez no te va a suceder, pero espiritualmente te van a sacar los ojos y no vas a poder ver el mover del Señor en el momento que necesites verlo. ¿No es cierto que hay gente que en este tiempo, ay, y no le ha dicho nada a Dios para que me diga qué Dios le ha dicho? Por no orar. Porque es más fácil que Dios se lo diga por alguien a que Dios se lo diga a través de su palabra, porque no tiene ojos para leer su palabra. Amén. Hermano, mire, la gente anda con una comezón de oír, pero no anda con un, hermano, deseo de abrir los ojos. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren que Dios le hable? Abra su Biblia. Y al abrir su Biblia, Dios le va a hablar. Es la palabra profética más segura. Amén. Hermano, por eso, miren, lo primero que le sacan a Sansón son los ojos. Después lo atan. Y yo le voy a explicar esto, porque muchas veces el diablo nos ata las manos para que ya nos sirvamos en la obra de Dios. Tiene manos para trabajar, para hacer ladrillos, pero menos para ponerlas en el arado y trabajar en la obra de Dios. Yo sabía que no iban a haber amenes, pero ¿cuántos todavía tienen la mano en el arado? ¿Y qué pasa con el que tiene la mano en el arado? Dice la Biblia que no es digno de echarse una miradita para atrás, sino seguir adelante. Adelante, adelante. ¿Y quién lleva el arado? ¿Quién lleva jalando el arado? El que el arado no va solo, lo lleva el buey. ¿Y a quién representa el buey en la Biblia? Hermano, por eso debemos de entender que Dios levanta bueyes, Dios levanta ministros guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Pero no la va a hacer solo, la va a hacer con manos que la pongan sobre el arado. Pero atado no podía hacer nada. Entonces ya atado, lo único que el diablo hace es que te pone cadenas de bronce. Y lo pusieron, hermano, a girar en el molino en la prisión. Dice que le pusieron un yugo sobre su cuello y a dar vueltas. ¿Y cuántas veces el diablo no nos tiene dando vueltas en el mismo lugar? Y no pasamos. Y no entiendo. Mi economía no prospera. Mi casa sigue revuelta. Y tarará, y tarará, y tarará, y tarará. Y Dios no me ha dicho nada, no me habla. Lee la palabra, porque seguramente Dios nos va a hablar en estos días. Gloria a Dios. Miremos otro ejemplo, hermano, que a mí me gusta mucho. Usted tal vez se recuerda, se volvió a ir porque quiere que use su Biblia. Jonás, un personaje, hermano, que mire, él solo se metió en problemas porque perdió por estar durmiendo, dice la Biblia. Dice Jonás 1:3, abra su Biblia ahí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y esto me impresiona porque muchos huyen. ¿Y por qué no lo hemos visto en la congregación, hermano? Es que tengo mucho trabajo, muchos compromisos, huyendo de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, dice, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mire,
nosotros sabemos cuando estamos lejos de la presencia del Señor. Mire, usted se puede alejar de todos los hermanos y hasta del pastor si quiere, que nada le va a pasar. Pero si se aleja de la presencia de Dios, le puede pasar mucho. Amén. Usted puede alejarse como usted quiera y meterse en tanto rollo terrenal como usted quiera. Pero si se alejó de la presencia de Dios, yo le digo lo siguiente de Jonás. La desobediencia de Jonás arrastró a otros. El problema es que tú te metas en problema tú solo, pero el problema es que metas en problemas a otros. Porque si la tormenta hubiese venido solo para Jonás, merecido se lo tenía. Pero entonces la pobre gente que había ahí, dice Jonás 1:4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás se había acostado y dormía profundamente. Es que aquí viene el dormir otra vez. Porque está bien que te duermas porque estás cansado. ¿Verdad que nos cansamos y qué rico se siente dormir cuando estamos cansados? Pero si nos dormimos espiritualmente, tenemos problemas. Él, hermano, dice que se acostó a dormir profundamente. ¿Y cuántos cristianos habrán dormidos profundamente? Que no saben ni entienden el mover que Dios está haciendo. Mire, yo he visto lo que Dios está haciendo en la iglesia estos días, porque yo lo puedo ver espiritualmente. ¿Y sabe cómo lo veo espiritualmente? Cuando se acerca gente, hermano, contándome testimonios de lo que Dios les ha dicho, lo que Dios les ha mostrado. Veo gente nueva en la congregación. Veo gente con ánimo que se dice: pastor, quiero ayudarlo, ¿en qué puedo servir? El pueblo no se da cuenta, pero yo me doy cuenta que hay un crecimiento espiritual en la iglesia. Amén. Entonces nosotros, hermano, podemos estar dormidos y la tormenta puede arrastrar a otros. Y dice el 1:6 de Jonás: el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que tú estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Hermano, que otro pillazo venga de la calle y nos diga a nosotros: pero tú puedes hacer algo. Porque por causa nuestra que estemos en desobediencia, muchos pueden ser arrastrados al proceso. ¿Qué culpa tenían estos marineros? Si llevaban ahí, hermano, un paquete no deseado que les era de sobra. Mire qué paquetón. ¿Cuántos quisieran un paquete que llegara a su casa como Jonás? Y que todo se le empiece a usted a poner de cabeza por causa de Jonás. Amén. Ahora, si usted, hermano, se levanta a orar y le dice: Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Hermano, nosotros vemos en la vida de Jonás que lo que causó la tormenta fue su gran desobediencia. Porque no desobedeció a un hombre, desobedeció a Dios. Porque Dios le había dicho: mira, hay mucha gente perdiéndose en Higüey, que era Nínive de ese tiempo. No, yo me voy a Tarsis. Y compró su boleto para irse a Tarsis. Y Dios dijo: está bien. Le dio soga o cuerda, como usted le quiera llamar,
Sigue ahí. Te quedan bien los lentes que te compraste y la tanguita para ir a lucir a Tarsis. Pero no te apures que no la vas a disfrutar. Y Dios le permitió todo, hermano, porque él mismo se compró su boleto. Pero sabía tan mal, mire, es que la desobediencia acá es tan mal, que aún el pez lo vomita porque le hizo indigestión. Viene el pez, se lo traga y le causa 3 días, no lo pudo digerir. Dijo, qué bocado tan sabroso. Pero después que se lo ha comido, ¿a cuánto les ha pasado que han comido una comida que la disfrutan y le hace una revolución en el estómago? Terrible. Y va y lo vomita específicamente en el lugar donde debía de estar. Ahora, ¿lo vomitó igual? Llagado. Y yo me imagino que padecía de lo mismo que yo. Porque tenía llagas en la cabeza. Entonces el sol, mire, el Señor por misericordia le levanta una calabacera para que no lo hiriera el sol. Mire qué Dios tan grande el que tenemos. Pero debajo de la calabacera se volvió a dormir. Y el Señor le mandó un gusanito, hermano, que le acabara con la calabacera. Porque el propósito, mire, cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir en nosotros. Amén. Pero miremos otros dormidos, hermano. Mire, yo encontraba a todos los dormidos de la Biblia, que no los saqué todos porque es mucho material. Pero dice Mateo 26:40, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, que Pedro era un bocón, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que orar. El Señor les pidió, aunque sea una hora, y no pudieron orar una hora. Y sabía que venía el momento difícil, hermano. Pero otra vez, fíjese que me impresiona. Si usted ha leído bien la Biblia, la ha estudiado, la ha escudriñado, usted se va a dar cuenta que fueron 3 veces que se le durmieron al Señor. Por eso a mí no me preocupa cuando alguien se me duerme en la congregación. Si al Señor, que era el Señor, se le dormían, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermano, y vino otra vez, dice la Biblia, y los halló durmiendo, roncando estaban, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Yo lo que el Espíritu Santo me hizo entender es que no pudieron entender el mover de Dios en ese momento. No pudieron entender a Jesús, que Jesús les estaba pidiendo, oremos, porque va a venir tentación, viene un momento duro, un momento difícil. Y ellos se durmieron, y los 12, hermano, dejándolo de nuevo, dice, fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? No solo estaban durmiendo, estaban descansando. Y he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y ellos no se daban cuenta todavía de lo que estaba pasando. Por eso nosotros debemos de entender cuál es el mover espiritual que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. ¿Estaremos en la brecha o estamos fuera de la brecha? Porque cuando estamos desconectados no vamos a entender a nada ni a nadie, ni la visión que se quiere desarrollar. Por eso, hermano, mire, ahora que está desconectado todo, y yo uso esto también para predicar,
¿Usted puede leer ahí? No, ¿por qué no puede leer? Porque hay algo que está interfiriendo la conexión para que se vea claramente lo que se está haciendo. Pero ¿cómo va a entender si está desconectado del propósito de Dios? Está desconectada del propósito de Dios. No va a poder entender. Pero ¿cuántos quieren entender y despertar esta mañana? Amén. Pero veamos otro caso. Mire, todavía siguiendo con Jesús. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y esta es la parábola, hermano, del sembrador, que la encontramos en Mateo 13:24. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El problema ahí es que, hermano, el campo de Dios somos nosotros. Pero el enemigo puede sembrar semilla mala en el campo, en nuestro campo espiritual. Todos tenemos un campo espiritual. Ahora, lo lindo sería que todo lo que el Señor siembre se convierta en frutos del Espíritu. Pero lo que siembra el diablo: rencor, envidias, disensiones, palabrerías. ¿Cuántas cosas malas por dormir espiritualmente el diablo puede sembrar en mi vida? ¿Y cómo siembra el diablo? Mientras dormimos espiritualmente, viene y usa la semilla y la pone en el oído. Llega alguien: ¿ya te diste cuenta de todo lo que está pasando? No, pero qué barbaridad, tú y yo tenemos que saberlo. Y le mete una. No entró ¿por dónde entró el pecado en el hombre? Por el oído. El diablo le dio muela a Eva. Él es un mueludo, el diablo es un mueludo. Mire, un charlatán. Y Eva, como Adán no le había dicho qué linda estaba, el diablo le empezó a coquetear. Ese es el peligro de nosotros los varones. Si no le decimos a nuestras esposas qué lindas están, se las va a decir el diablo afuera. ¿Sí o no? Después cuando el diablo le dice: pero qué linda te ves. Como dijo un hermano en una enseñanza el otro día: eso hubiera querido oír de mi marido, pero es tan simple, insípido, que nunca me dice nada. Hermano, pero mire, es que nosotros tenemos que entender que el diablo trabaja así. Y después cuando la mujer cae, entonces le echa toda la culpa. La culpa la tuvo él por no regar el jardín. Pero me salgo ahí porque no es de matrimonios hoy. Es de los dormidos. El dormir espiritualmente. El libro de Isaías capítulo 1 versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Pero dice el 4: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Y usted me va a decir: pero pastor, ¿y dónde está ahí el dormimiento? Dice el 6:
el 1:6 de Isaías. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él nada sano, sino que golpes, verdugones y heridas recientes no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros, y es una desolación como destruida por extraños. Porque lo que el diablo quiere hacer cuando nosotros dormimos espiritualmente es destruirnos. Dice la Biblia que el diablo vino ¿para qué? 3 funciones: robar, matar y destruir. El primer proceso que el diablo hace es que te roba la comunión con Dios. Mire, como hoy fue mañana de mesa del Señor, lo primero que el diablo hace es que te dice: no la tomes, porque si la tomas te cae. Entonces te roba la comunión, porque a través del pan tenemos comunión con Dios. Ya te robó eso. La segunda parte es matar. Entonces viene y te mata la devoción por el Señor. No se preocupe, no es que estén espantando ni cosas por eso. Lo que pasa es que las flores se están despertando. Gloria a Dios. Es que cuando hay un mover de Dios, hasta mire, se cae. Yo aprendí algo hace mucho tiempo. Dice que el Señor, en su palabra dice que el Señor envía el viento del norte y el viento del sur y sacude para que se caiga lo que es movible y permanezca lo que es inconmovible. Cuando le venga una sacudida de parte de Dios, es porque se le va a caer lo que no sirve en usted y va a quedar lo puro que es Él en nuestra vida. Amén. Pero mire, sigamos, porque hermano, no quiero que nos avance el tiempo. Estamos a buen tiempo. Dice ahí, hermano, el diablo quiere lo que quiere es destruirnos. Pero estábamos en el proceso que quiere matarnos. Nos mata el deseo de orar, nos mata el deseo de leer la palabra, nos mata el deseo de compartir con los hermanos. Cuando ya el diablo le haya matado el deseo de compartir con los hermanos, está muy cerca al tercer paso. Y el tercer paso es destruirlo, destruir su fe y que no sepa nada más del Señor. Bueno, porque toda enfermedad tiene síntomas. ¿Cuántos saben eso? Si usted quiere saber cuáles son los síntomas de una infección. Tiene fiebre y dolor de cabeza, ¿sí o no? Y espiritualmente, ¿cuáles serían los síntomas de una infección? No, yo le pregunto porque estamos aquí entre familia. ¿Cuáles serían los síntomas espiritualmente a alguien que está con infección espiritual? Empiezan, me duele la cabeza, y yo creo que la culpa la tiene, y dispara por todos lados. Y si encuentra a alguien, fíjese que lo semejante atrae lo semejante. Un abismo atrae otro abismo. Amén. Entonces, si encuentra a alguien que le escuche, le va a decir: somos dos. Somos dos. Ya me di cuenta que a mí tampoco me quieren. Entonces cae, mire, en lo que cayó Job. A Job
lo único que le quedó al final, porque se le murieron los hijos, se le murió, se terminó la economía, la salud, no había dinero en el banco, los amigos se le fueron, le quedó la doña pero amargada, ¿sí o no? ¿Y sabe qué encontró Job? Un tiesto para rascarse. Y el tiesto fue una vasija antes. Mire el peligro cuando el diablo destruye una vasija. Se convierte en tiesto para rascar las llagas de alguien. ¿Cuántos quieren ese privilegio? Es que ese es un privilegio, rascar llagas de aquellos que están enfermos. Esta semana que viene vamos a elaborar un formulario para ese privilegio. ¿Cuántos se anotan? Dice Efesios 5:14, por esta razón dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto Pablo se lo está diciendo a los efesios. Le estaba diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. A la iglesia de Éfeso. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, porque podemos andar, hermano, caminando como insensatos, y un insensato es un necio, ¿verdad? Sino que tenemos que caminar como sabios. Y esto me gusta: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice Juan 1, 6 y 7. Yo voy terminando. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, que era Cristo, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de quién era la luz, que era Cristo. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dice más adelante que los hombres amaron más las tinieblas que la luz de Cristo. Y no estamos viviendo ya un tiempo de tinieblas. Yo me gozaba esta mañana porque le preguntaba a Martina: ¿cuánto tiempo tienes de estar en la iglesia? Me dijo 7. Me dijo: yo vine de 16 años a la iglesia. No haga cuentas cuántos tiene. Pero viene esto, porque yo me puse a pensar: Señor, ¿cómo tú has transformado, has ido cambiando la obra de Dios? Le digo: cuando tú viniste aquí, me dice: pastor, aquí no había ni puertas, aquí no había nada. Y me recordó eso, los tiempos cuando empezamos acá. Pero aparte de lo físico, del templo físico, hermano, que exista la luz de Cristo, porque de nada nos serviría un templo físico hermoso sin la luz que alumbre a los que están adentro. Amén. ¿Cuál es mi preocupación? Que este año nosotros veamos la luz de Dios en nosotros, y a medida que la luz de Cristo nos alumbre, que las tinieblas se vayan desapareciendo de nosotros.
a medida que la luz de Cristo vaya entrando en nosotros, las malas obras se van a ir yendo. Ahora, la pregunta esta mañana: ¿tenemos perfecta luz de Cristo? ¿O todavía operará una gran parte de las tinieblas en nosotros? Y mire que esta es una mañana preciosa, porque yo quiero que en este lugar se glorifique el grande de grandes, que es Dios. A Él sea toda la gloria. No va a venir más pueblo de Dios hasta que no haya alumbrado a los que están aquí adentro. Amén. Porque Dios es perfecto. Y es necesario que la luz de Cristo venga sobre nosotros y dentro de nosotros, para que Él se perfeccione cada día más en nosotros. Bueno, yo termino esta mañana, pero yo quiero orar. Y usted me va a ayudar a orar.